Mi nombre es Jessica Edith Marintes Guevara, soy estudiante de maestría en la Universidad TecMilenio. La materia es Historia Problemática y Estado Actual de la Historia en México. Bien, vamos a hablar de los logros educativos que sucedieron a lo largo de la historia. El primero es el sistema lancasteriano o sistema de enseñanza única, donde se retoman las ideas de Joseph Lancaster. Y bueno, el sistema lleva ese nombre debido al apellido del autor. El objetivo principal era enseñar a leer, escribir y algunos principios aritméticos a una gran cantidad de niños a un bajo costo. Se trataba de un gran salón con un gran número de bancos dispuestos en filas. Al inicio del salón o a la entrada del salón se ubicaba el maestro, que estaba al frente de los alumnos, y los alumnos estaban ubicados en filas. En cada una de las filas, en el extremo, se ubicaba el monitor. El maestro daba las indicaciones al alumno monitor y este se encargaba de repetir a los demás estudiantes ubicados en las demás filas. Llega a América Latina y a nuestro país en 1784 y sus propulsores fueron principalmente religiosos, y uno de ellos fue Francisco Pablo Vázquez. Recordar que en México se vivía en un escenario de crisis social y económica. También existía una inestabilidad política, mínima actividad productiva y con desplazamiento de grandes grupos poblacionales. En este contexto, la educación era un eje clave para la configuración de la entidad nacional y algunas versiones mencionan que entre 1819 y 1822 surgió una asociación humanitaria que tenía como fin el promover la educación primaria entre las clases pobres y fue llamada Compañía Lancasteriana o Sistema de Enseñanza Mutua. Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de este logro educativo era que los estudiantes aprendieran primeramente a leer, escribir y bueno, pues que aprendieran a contar. Se les enseñaba un poquito de aritmética mediante el método que ya también anteriormente se comentó. El profesor estaba justamente frente a los alumnos y teníamos los alumnos monitores que eran los que iban a repartir la información al resto de los alumnos. Este logro educativo buscaba llegar a los rincones pues más marginados de nuestro país, que la mayoría de los niños de bajos recursos, condiciones de pobreza, lograran aprender al menos a leer, escribir y a contar. El segundo logro educativo fueron la creación de las misiones culturales, que retoma la idea de José Vasconcelos y bueno, pues se hicieron presentes. La idea era simple: ofrecer una educación que favoreciera el saber estar de los educandos en el mundo. Propugnaba y buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada y difundir en ellos un pensamiento racial y práctico para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Gamboa 2006, página 2. Estas misiones culturales surgen un poquito después de la Revolución Mexicana, y el contexto que se tenía en nuestro país, pues estaba totalmente el campo abandonado, la infraestructura estaba en ruinas, las comunidades rurales mestizas e indígenas totalmente abandonadas, y aún no estaban consolidados los ideales revolucionarios de justicia social y el reparto de tierras. Las misiones culturales, inicialmente originadas en la Secretaría de Educación Pública, se establecieron en Zacuatilpan, en Hidalgo, y
En su origen, la labor de la SEP tenía por objeto llevar la educación a todos los rincones del país, haciendo un esfuerzo enfático en llegar a las comunidades rurales y a las rurales indígenas. Los maestros misioneros exploraban las comunidades, localizaban comunidades indígenas y establecían ahí una misión cultural. Asimismo, identificaban maestros y los capacitaban sobre conocimientos relacionados con la agricultura, conservación de frutas, curtidería, carpintería, entre otras. Estos con el fin de llamar la atención de la población, que fueran temas de su interés. Los maestros misioneros se encargaban primero de revisar todo el contexto de los estudiantes, de lo que iban a enseñar, porque tenían que ser temas que fueran importantes o de relevancia para la gente, porque estábamos hablando de que se iban a enseñar a adultos. Tomaban en cuenta sus contextos, sus intereses, sus formas de pensar, y entonces buscaban el lugar adecuado para poder llevar a cabo una misión cultural donde iban a aprender los estudiantes. Estas zonas pues normalmente eran rurales indígenas. También los integraban 7 especialistas para hacer pues real la educación integral. El primero era, teníamos un jefe de la misma encargado de los cursos de organización escolar y de la técnica de enseñanza, así como de administrar el presupuesto, equipo y material de la misión. Había un profesor de higiene y sanidad, economía doméstica, que generalmente ocupaba una trabajadora social o una enfermera. También se llevaba a un maestro de prácticas agrícolas, uno de música y orfeones y un operador de cine. Bueno, la educación para adultos. Aquí retomamos a Jaime Torres Bodet, quien promovió la creación del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. Doctora Villaseñor, 2018. Recordar que en este momento en nuestro país tenía un rezago educativo, sobre todo a nivel secundaria, concentrando, bueno, este centro buscaba ayudar a personas que tenían de entre 15 a 40 años, que tenían la educación primaria completa o la educación secundaria incompleta, así como reducir sustancialmente el rezago en la población analfabeta con el compromiso y participación de los gobiernos estatales y municipales a través de la movilización de todas las fuerzas sociales. En esta educación era principalmente lo que se buscaba, que la población se redujera ese analfabetismo que sufría nuestro país. Entonces se crean estas instituciones o estos centros para darles oportunidad a la gente mayor de poder volver a insertarse dentro de alguna escuela o de alguna institución. Y bueno, después tenemos lo que son las escuelas normales. Y surge algo bien interesante cuando Justo Sierra se encuentra como secretario. En 1911, cuando Justo Sierra toma el cargo, impulsó a la Escuela Normal y de Altos Estudios. En tal sentido, en 1902, cuando Justo Sierra toma posesión como subsecretario de Educación, se instituyó la Escuela Nacional y de Altos Estudios, quedando dividida organizacionalmente en 3 secciones. La primera, que era Humanidades, la segunda, Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, y la número 3, las Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas.
Navarrete Casales, 2015. Y bueno, llegamos a la conclusión. Toda la información recabada nos permite darnos cuenta de que la educación en nuestro país tiene una importante historia. Como se mencionó en la clase y lo que se encontró en la investigación realizada, nuestros antepasados recibieron una educación basándose en las habilidades que cada individuo tenía. Cuando fuimos evangelizados también se nos permitió aprender otras costumbres, tradiciones, incluso el idioma, el latín. Con el paso de los años, la educación se ha ido modificando y se han hecho aportaciones muy importantes que hasta nuestros días siguen existiendo. Un ejemplo son la creación de las escuelas normales, en las cuales me enorgullece que se hayan realizado y que nos enseñen a tantas generaciones el bonito arte de enseñar a tantos estudiantes. La educación, como podemos observar, está muy vinculada con la forma de gobierno, o con las ideas que cada presidente tiene, pero al final cada maestro enseña en su aula de acuerdo a cómo más le funcione, al contexto del alumno, intereses, gustos. La importancia de enseñar a partir de los contextos de cada alumno y de sus intereses me parecía una condición que se había dado con las reformas recientemente y con los nuevos planes de estudio, por ejemplo lo que nos menciona la Escuela Mexicana. Sin embargo, una vez que estudié un poquito más el tema y leí, me di cuenta que esto ya viene desde hace mucho tiempo atrás, donde, por ejemplo, para hacer las misiones culturales, pues la gente tenía que estudiar el contexto de las personas y adaptar los contenidos que se iban a impartir para que fueran de interés para el tipo de estudiantes que iban a tener. Eso me sorprendió bastante y me di cuenta de qué tan ligada está nuestra historia actual con la historia que vivimos muchos años atrás. La educación siempre será trascendente e importante para cualquier generación y aún en nuestros días se lleva a cabo muchos métodos e ideas que hace muchos años atrás.